o a seguir los pasos que ahí están. Ustedes saben que en la mayoría de los casos no hacemos eso, no leemos los manuales, no seguimos las indicaciones y eso nos genera al final que de repente los equipos se arruinen, que no tengan la durabilidad que decían, etc. Entonces lo mismo pasa con este tema. Yo les dije de que escribieran, por ejemplo, su correo electrónico con ciertas características y algunos no las siguieron. Eso por un lado. Lo otro, y así, eso sí pónganlo en negrita lo que voy a decir, es que les dije que yo quería que escribieran algo sobre el tema que yo les pedía. No que fueran a pegar en una página, copiaran y pegaran. Y de hecho todavía a algunos les he puesto una nota considerable a pesar de que no cumplieron con eso. Entonces, cuando les ponga ahí, por ejemplo, denme su opinión sobre tal cosa, no vayan a internet y solo copien y peguen. O sea, eso no está malo, pero sí está malo que se acostumbren a eso porque no generan contenido ustedes, o sea, contenido propio, no les da, por ejemplo, para poder crear ustedes su propia idea y poder a partir de eso reflexionar. Pero si ustedes agarran el texto, lo copian y lo pegan, muchas veces ni siquiera lo leen, de hecho, solo lo pegan y ya cumplí con mi tarea y estaba. Pero obviamente no es ese el objetivo. Y justamente no quiero que eso pase porque hoy en la sociedad actual, digamos en la sociedad un poco más joven que tenemos, justamente está pasando eso. O sea, en las instituciones, en las escuelas, donde sea, se les deja una tarea a los alumnos, van, copian y pegan. Ay, yo le mandé la tarea al maestro y esta es la tarea que le envié, solo copian y pegan. Entonces, eso no puede estar pasando así porque entonces no estamos fomentando en ustedes la creatividad para poder hablar o para poder escribir. Entonces, tienen que mejorar esa parte y no solo copien y peguen. Les van a seguir quedando tareas, por ejemplo, de documentos que tienen que leer, luego hacer ensayos. Ahí les compartí más o menos también información o les voy a compartir más información para que vayan viendo ustedes cómo se elaboran los documentos y pues hay que estudiarlos, hay que aprender y luego les va a tocar elaborar a ustedes los documentos. Y ustedes me dicen, bueno, pero yo voy a ir a copiar y ver, no hay ningún problema, yo no lo puedo detener que haga eso, pero también ustedes saben que la disminución de la nota va a haber por eso, porque siempre les corrijo todas esas cosas. Eh, o sea, ahora así como hay tanta información, así hay tantas herramientas también, que muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos determinar de dónde, cuándo, qué página copiaron el texto y lo vinieron a pegar en la tarea. Entonces, ya hay herramientas también para eso. Pero no es el caso. La idea es que ustedes agarren no sé en qué lo escribieron, si lo escribieron en el teléfono o en la computadora, y empiezan a escribir y a reflexionar sobre el tema que se les deja. Insisto, no copien, peguen, no se acostumbren a eso. Porque por andar copiando y pegando, es también que les ha pasado factura el tema, algunos, de no poder escribir bien ciertas cosas y que les he corregido. Entonces, eso por un lado. Lo otro también, por ejemplo, el tema de cómo crear el correo. El correo lo hablamos y todo, de que tenía que tener cierta característica que después nosotros ese correo no fuera funcionando. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, no sé qué edades tienen ustedes, pero imagínense que ustedes tuvieran, ¿qué? 18, 17 años, algunos. Y el otro año les toca que, por ejemplo, o deciden ustedes emprender, ya digamos, buscarse un empleo o incursionar en áreas laborales. Y entonces van a necesitar un correo porque les van a pedir la hoja de vida o currículum como se le conoce. Y entonces es un poco complicado que cuando a usted le pidan su correo electrónico, uno, usted no se lo va a poder. ¿Por qué no se lo va a poder?
porque lo hizo tan complejo que no va a saber cómo se escribe. Dos, le ponen nombres a veces tan extraños que da pena darlo, ¿no? Da pena mencionar, fíjese que el mío se llama tal cosa, o sea, hay un nombre a veces de una caricatura o de otra cuestión. Entonces, da pena. Entonces, una de las buenas prácticas, y de este tema siempre vamos a estar hablando en clase, que son las buenas prácticas. Y las buenas prácticas es que a partir de algo que ustedes estén haciendo, eso se va haciendo un hábito bueno. Si ustedes ya saben cómo hacer las cosas, insisto, traten en la medida de lo posible de poder ir corrigiendo esa parte e ir sumando otro. Porque si ustedes están, bueno, yo ya sé esto, yo ya lo puedo hacer, entonces lo que están generando es un bloqueo para poder aprender otra forma o otras formas de poder generar lo que ustedes saben. Entonces, hago esa reflexión porque si ustedes no están siguiendo las indicaciones de cómo se les pide las tareas, entonces se les va a seguir corrigiendo en esa medida. Entonces, mi recomendación número uno, lean, lean bastante. Por último, si quieren, lean el periódico, pero no solo lean la sección ¿cómo se llama?, de deporte, ni nada de eso. Lean de todo. Y si tienen libros, pues lean libros. Y algo que les apasione, algún tema en especial, busquen libros de esos y lean. Es la única forma que ustedes van a poder mejorar su vocabulario, su ortografía, etc. Y van a conocer un poquito más. Acuérdense que para nosotros los pobres la forma de viajar es la lectura. Imagínense cuánta gente a partir de una lectura conoce otros países, conoce de su cultura, etc. Pero hay gente que gracias a Dios tiene la posibilidad, agarra el vuelo y se va para donde quiere. Pero nosotros no podemos, entonces hay que recurrir a esos libros. Ahora hay digitales también, que de hecho ya les voy a enseñar también más adelante cómo incursionar en el tema de la lectura digital para que también ustedes puedan generar, digamos, lecturas digitales y no les genere tanto un costo adicional, ¿no? Porque obviamente los libros pues siguen siendo todavía caros en físico. Usted va a cualquiera de las librerías, la Selva, qué sé yo, andan entre 25 y $1, dependiendo de lo que usted quiera leer. Mientras que si usted aprende a leer de forma digital, pues descarga una aplicación para leer libros, descarga los libros y ahí los analiza. Y los lee en la medida en que usted pueda. Entonces, esa es mi reflexión. Por favor, traten de tomar en cuenta las cosas. Sé que algunos, pues quizás ya no, me han dicho de que como que no les pareció que les corrigiera y todo eso, pero es parte del proceso. Y que quede claro, o sea, porque ustedes entreguen una tarea, no quiere decir que tienen nota. O sea, la tarea la entregan y hay que hacer las correcciones pertinentes. Somos tan haraganes, ingeniero, que ni leemos, no que ponemos audiolibros, ya ni los leemos, no que los vamos escuchando. Bueno, digamos, es bueno porque al final generamos conocimiento. Siempre es bueno, don Luis. Lo que sucede es que hay que irlo alternando porque también de alguna manera, no sé, si les preguntase a cada uno de ustedes cuándo fue la última vez que tomaron una hoja de papel y un lapicero y empezaron a escribir, no sé, cualquier cosa, yo les aseguro que hace mucho, la verdad. Prácticamente solo estamos digitalizando todo, pero estamos consumiendo nada más, no estamos generando. Entonces ahí está el error. No copien ni peguen, generen contenido. Imagínense que después de estos cursos o clases ustedes deciden, no sé si a ustedes les apasiona, por ejemplo, el tema religioso, por decirles algo, y ustedes deciden hacer un blog ahí en internet y publicar mensajes. De hecho, aquí en el teléfono que nosotros tenemos institucional, pues no sabemos quién, pero nos manda un mensaje todas las mañanas, así, de reflexión, ¿cómo se llama?, del tema religioso, y muy bonito. Imagínense esos mensajes aparecieran en un blog con letra bonita, llamativo, o sea, podría ser atractivo para la gente, pero ahí estoy generando contenido, no estoy consumiendo. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a generar contenido, porque si no, van a hacer o vamos a hacer más de lo mismo, que solo andamos consumiendo contenido y que a veces contenido que deja mucho que desear, seamos honestos.
y con las aplicaciones que tenemos a la orden del día, con las redes sociales y todo eso, ¿cómo van a ser críticos ustedes si ustedes son consumidores y no creadores también? Entonces hay que ser prácticos y hay que aprender también a conocer las cosas. Yo no les estoy diciendo que si tienen ahí, por ejemplo, que descargar la aplicación de TikTok, pues descarguenla. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen hijos también. ¿Y cómo van a corregirle a sus hijos qué están haciendo si ustedes no saben ni cómo descargar la aplicación? Entonces, descárguenla, revísenla, vean lo que ven sus hijos. Y ahí le pueden decir, mira, esta página no la sigas. Pero esa es la forma que podrían ustedes, por ejemplo, corregir. Entonces, eso es, o sea, lo que dice don Luis, eso es genial, lo de los audiolibros. Pero también, como él mismo decía, hay que irlo alternando porque de alguna manera generamos contenido o conocimiento, pero se nos olvida también, lo ideal sería tener una como libretita por ahí, tomando apuntes, frases, qué sé yo, cosas así. O en el caso de los libros digitales, pueden ir sombreando cosas que les llamen la atención. Entonces, todas esas cosas, pero ahí les queda la reflexión. Si no hay más preguntas, no hay más preguntas. Elizabeth Rodríguez, bienvenida. Mario García, ¿alguna pregunta? ¿No? Okay. Licenciado, Dígame. solo una opinión nada más, no tengo dudas, solo una opinión, que con respecto a lo que estaba diciendo, también el leer fomenta, aparte de la lectura, valga la redundancia, nos ayuda como a incorporar palabras a nuestro conocimiento. Y creo que usted me va a entender, y también muchos de aquí, que cuando se hacen documentos formales, o sea, el leer como que usted lo va como actualizando o tiene usted una idea de cómo ir haciendo algún documento o cómo ir, como lo digo, incorporando palabras, o usted tiene la duda de qué significa cierta palabra y tal vez una palabra que quiere decir mucho y se puede incorporar en varias situaciones. Entonces creo que no precisamente, o sea, el diario puede ser, pero si leemos o tenemos algún libro o de lo que sea, creo que la lectura nos ayuda tanto a nosotros como a transmitirla a los demás en lo que nosotros hacemos. Solamente. Muy bien, gracias Norma. Y es correcto lo que ella dice. Por ejemplo, lo que hace la lectura, insisto, es lo único, el recurso que nosotros tenemos para poder viajar, conocer, etcétera. Pero también lo que hace es que enriquece el vocabulario. Y lo que Norma decía es muy cierto. Por ejemplo, y no me van a dejar mentir muchos de los presentes, que les ha tocado elaborar algún documento y muchas veces no encuentran las palabras para poder organizar lo que tienen que decir. Y no es lo mismo, claro, por ejemplo, lo que Norma decía, que no es lo mismo cuando nosotros le escribimos, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros amigos, o cuando nosotros elaboramos un documento para nuestro jefe. O imagínense que, por ponerle así, ustedes están haciendo una petición, están pidiendo, por ejemplo, ustedes son presidentes no sé, miembros de alguna ADESCO y están pidiendo alguna ayuda, por ejemplo, al gobierno, o están pidiendo, no sé, algo. Pero cuando elaboran esa carta de petición, no es lo mismo. El vocabulario o el lenguaje que ustedes van a emplear ahí no es lo mismo que cuando nosotros solo pedimos, por ejemplo, a Claro que nos llegue a conectar en Internet. No es lo mismo. Porque también hay protocolos para poderse escribir y hay lugares, por ejemplo, y ustedes conocen más de esto que yo, que hay lugares donde, por ejemplo, si el protocolo no está cumplido en el documento, no le aceptan el documento, no le aceptan la petición o la carta, lo que sea que va a llevar. Entonces, ¿cómo hacen eso? Eso se hace, como ella bien lo mencionó, pues enriqueciendo nuestro vocabulario. De hecho, cuando había en clases presenciales, hacíamos ese ejercicio con los alumnos. Yo les daba una hoja, por ejemplo, y les decía, miren, le va a escribir una carta, por ejemplo, al alcalde de acá, o le va a escribir una carta pidiéndole tal cosa al presidente, y cosas así, porque es la forma que nosotros podemos practicar eso. Y Norma lo dijo,
Es la única forma que nosotros tenemos para poder enriquecer nuestro vocabulario. Y también lo que ella dijo es cierto, hay que leer de todo, porque muchos lo volvemos muy hábiles para ciertas áreas, pero no siempre esa área está, ¿cómo le digo?, disponible. Les voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que las mujeres no lo hacen, pero la mayoría de los hombres les gusta el fútbol y leen mucho de fútbol. Se pueden los jugadores, los equipos, cuándo van a jugar, etcétera. Y se vuelven tan hábiles con eso que se pueden todo el equipo. Y así, o sea, es una afición de todos los días comprar el periódico o leer sobre el tema del fútbol. Y eso está bien. Conocemos nombres de otros países, aprendemos a pronunciar nombres extraños, los rusos, etc. Pero el problema está que ese ambiente no siempre va a estar disponible, porque eso podemos hablarlo con otros amigos que sean del mismo gusto del fútbol. Pero cuando nos invitan a una reunión donde hay que hablar de temas diversos y que el nuestro es nada más el fútbol, entonces ahí ya morimos. Entonces, por eso hay que aprender a leer de todo un poco y a tener esa habilidad. Fíjense que ustedes pueden ser pero muy ágiles en algo, muy hábiles en ciertas cosas y pueden tener mucho conocimiento en algo. Pero si ustedes no fomentan la expresión, entonces ahí pierden más del 50%. O sea, hay gente que es muy hábil para hacer ciertas cosas, pero no las puede transmitir. Hay gente que es muy inteligente. Nosotros aquí en el aula, cuando estamos en presencial, sabemos de eso, ¿no? Nosotros vemos los alumnos, por ejemplo, y hay un alumno que está allá en la esquina, no habla, no dice nada, y es una lumbrera, o sea, es bien inteligente, pero no tiene expresión, no puede, le da pena hablar y todo eso. Entonces, todas esas cosas también nosotros debemos de incorporarlas para que podamos tener un mejor desarrollo a la hora de desenvolvernos en diferentes áreas. Entonces, mi recomendación es esa. Traten de siempre ir sumando y no se sientan invadidos porque les corrijan ciertas cosas, porque para eso estamos. Nosotros tenemos que ir corrigiendo en el camino cosas que de alguna manera no hemos aprendido, porque por eso es que estamos o seguimos estudiando, y otras que de alguna manera nos las aprendimos porque teníamos que aprenderlas en el momento, pero podemos seguirlas mejorando o digamos corrigiendo de lo que ya habíamos aprendido. Entonces aquí también es un proceso, insisto, de desaprender y aprender algo nuevo. ¿No hay más preguntas, comentarios? ¿No? Y ingeniero, yo creo que estoy igual que el otro compañero que habló, bro. Que en el teléfono no me da opción de ingresar al... Por eso varias clases no las he podido recibir así cuando las tiran. Muy bien, ahí estamos entonces, tenemos una cita para el miércoles. ¿A qué hora haría? En la mañana, de más o menos de las 9 en adelante. Solo la mañana, porque en la tarde estoy en clase y ya no le podría ayudar. Ajá. Muy bien, entonces, este día vamos a ver un tema nuevo. Y don Luis, ¿usted estuvo en la clase anterior? Como a media clase pude entrar, ingeniero, pero dígame. Algo vio. ¿Qué vio? ¿Qué fue lo último que vio? ¿Que logró ver? Híjole. Híjole, que me agarré en curva porque no pude copiar. Como yo voy copiando las clases aparte, hoy no he podido, estoy algo fregado ahí. Pero y sí le queda mal al ingeniero ahorita. Vale, no hay pena, no hay pena. ¿Alguien que se recuerde algo que vimos en la clase anterior? Cómo crear carpetas y una parte también de cómo crear los directorios. Los directorios. Sí, o sea, la clase más que todo se trató bueno, ya lo último, lo de las carpetas, ¿verdad? Pero ya después incluyó usted nuevamente lo de los directorios, o sea, cómo organizarlas, cómo crear las carpetas, qué incluye o sea, cuáles son los ¿Se pasos. recuerda usted, Norma, qué era un directorio? Sí, más o menos. A ver, dígame el concepto.
Bueno, prácticamente o visualmente es una carpeta, pero en esa carpeta usted puede ir poniendo como otras carpetas dentro y digamos que cada una tiene su nombre, ¿va? Por ejemplo, música, fotos, documentos o contactos, cosas así, y va como organizando lo que usted tiene y lo va poniendo en cada una de sus carpetas. Algo así, no sé si estoy equivocada. Muy bien, gracias. Elizabeth, ¿iba a mencionarme algo? Elizabeth Rodríguez. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Sí, respecto a lo que estaba mencionando de las correcciones, sí, bien atinado. Incluso eh, tengo inscrito a mis hijos y por rato ellos no comprenden la necesidad de estar recibiendo todo este tipo de conocimiento, pero ahí se va aprendiendo en el camino. La otra, sobre lo que vimos en clase, es sobre la creación de carpetas, que también es necesario, ya que hablaba del escritorio de la PC, en donde debemos reflejar un orden, y esa parte del orden son las carpetas y los directorios, para que a la hora que nosotros busquemos documentación en digital, pues se nos facilite. Muy bien, gracias Elizabeth. Gracias por el primer comentario, porque al final pues esa es la idea de nosotros, poderles llevar lo poco que sabemos y poderles facilitar, digamos, el conocimiento. Ahora, con el respecto a lo otro de los directorios, eso hay que recordarlo, como ella bien lo mencionaba, cuando nosotros mostramos ¿cómo se llama? El escritorio y vemos un par de directorios ahí, que se ve bien bonito, bien ordenado todo. Pero, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es que, así como nosotros creamos un hábito de cepillarnos, de bañarnos, etcétera, así ustedes pueden crear un hábito de poder ir organizando la información. Entonces, ya después, en automático, ustedes van a hacer algo y van a primero crear una carpeta y van a ir metiendo la información. Se va creando el hábito, pero lo que tienen que hacer es intentarlo, ir haciendo el esfuerzo para que ustedes puedan de alguna manera ir organizando mejor las cosas. Y esto no tiene que ver solamente con, o no lo vean solamente como la clase, como hoy ya no estamos recibiendo el curso, pues hoy ya dejamos donde quiera las cosas. No, háganlo parte de ustedes, hagan parte de ustedes estos hábitos que de alguna manera le van a facilitar el trabajo a ustedes. Y Elizabeth mencionaba algo bien importante también, y es el hecho de que ustedes, o los que ya son padres, son el reflejo también de sus hijos. Si su hijo ve que usted organiza todo, que deja todo bien ordenadito, lo más probable es que su hijo va a hacer lo mismo, porque es el reflejo de usted. Entonces, si ve que usted le va metiendo carpetas hasta donde ya no puede el escritorio, pues así lo va a hacer su hijo y no le puede corregir. No le puede decir porque usted así lo hace. Pero si usted lo organiza y él después va a hacer un desorden, entonces sí le puede decir, mira cómo lo hago yo. Y ahí es como nosotros vamos, digamos, dejando esa semilla también en las nuevas generaciones, ¿no? Del conocimiento. Entonces, prácticamente eso fue la clase anterior de cómo organizar la información. De ese tema ya no vamos a hablar, por supuesto. Hoy vamos a ver un tema nuevo, vamos a ver lo que corresponde a poder explorar un poquito lo que es ya las aplicaciones que trae Windows como tal. Y solo pedirles de favor que si alguien tiene problemas para poder participar o algo, lo deje en el chat, porque si se vuelve un poco extraño poderles hablar a algunos y que no contesten, y sabemos que están ahí. Entonces dejen en el chat, por ejemplo, el hecho de, miren, estoy trabajando, no me sirve el micrófono, no sé, cualquier cosa, pero hay que excusarnos y no solamente quedarnos callados, porque sería un poco imprudente hacerlo de esa manera. Entonces, les digo esto porque ahorita vamos a presentar la pantalla y de alguna manera me va a tocar ir abordando algunos para ver si están disponibles. Muy bien, ¿alcanzan a ver aquí la pantalla?
Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, fíjense que ya más o menos en las clases anteriores vimos que toda esta parte de acá se le llama escritorio, esta es la barra, ya sabemos que estos son los iconos. Les recuerdo que lo que yo siempre les digo, las clases son acumulativas, entonces ya después yo puedo ir hablando de ciertos conceptos y ya que no van a ser nuevos para ustedes. Una cosa, agregarles también, fíjense que ahora como les estamos compartiendo las clases ya grabadas, tanto estos para los presentes como para los que nos van a ver después, y pues un poco decepcionado, la verdad, porque a veces vemos nosotros las clases, porque YouTube nos hace ahí el favor de darnos el dato de cuántas visualizaciones hay, cuánto tiempo se tardaron, dónde anduvieron dando clic, etcétera. Y entonces hay muchos de los videos que 4 personas los han visto y hay como 60 en este grupo, entonces no sé qué pasó. Entonces a la hora de los exámenes yo creo que por ahí está el problema también. Solo se los dejo ahí de reflexión. Muy bien, esta parte de acá, ¿la alcanzan a ver? ¿Dónde estoy moviendo el cursor? Sí, se logra ver. Okay, vale, vamos a ver. Sí, se lo... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese botoncito? Botón inicio, creo que dijo. Eso, perfecto, muy bien, gracias. El botón, don, ¿quién? ¿Cómo se llama? El botón inicio, ¿qué contenía? Bueno, contenía todos los programas. Al entrar ahí se desplegaban los programas y el botón apagar, encender. No sé cuál es el otro botón ahí. Muy bien, perfecto, gracias, muy amable. Vaya, fíjense, el botón inicio pues prácticamente contiene todos los programas instalados por el usuario y también los que ya trae instalado el sistema operativo. Ahora de hecho vamos a revisar unas aplicaciones que ya trae los sistemas, o traen los sistemas, no solo este que es Windows 10, sino que todos los sistemas operativos traen instalados o traen preinstalados. ¿Qué significa preinstalados? Significa que el usuario no va a instalar ninguna aplicación de estas. Ya la traen y prácticamente solo es para que nosotros podamos hacer uso de ellos. Paula Patricia, por favor, el micrófono. Gracias. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, acá van a aparecer todos los programas, pero que también hay algunos que ya vienen preinstalados en los sistemas operativos. En el caso del Windows 10, trae algunos, Windows 7 trae otros. O sea, prácticamente Windows 10 incorpora unos nuevos o le cambia apariencia porque son otras versiones, pero son como estándar los que ya traen todos los sistemas operativos que son versión Windows. Para ello lo que vamos a hacer es entonces venirnos acá a inicio y acá en inicio vamos a buscar donde diga accesorios de Windows. Vamos a dar un clic y aquí vamos a explorar algunas de las herramientas que ya trae. La primera que vamos a explorar se llama Blog de Notas. Blog de Notas, y aclaro que si van a ir tomando notas sería bueno porque voy a ir diciendo conceptos y ahí ustedes los van tomando. Blog de Notas es el primer editor de texto que existió o ha existido. Y lo traían todas las versiones de Windows desde el 95, 98, todos lo han traído. Algunas en unas versiones más, pues no tan alegóricas como esta, porque esta no trae nada prácticamente. Pero antes de que existieran los programas que ahora ustedes conocen para elaborar documentos, este era el editor de texto por defecto que la gente utilizaba. Y como qué bueno que hicimos una reflexión sobre el aprendizaje al inicio de la clase, entonces aquí es donde se ve, como le dicen, los que saben. ¿Por qué? Porque esto que está acá, pues prácticamente hagan de cuenta que es una hoja en blanco sobre la cual ustedes van a escribir.
Y entonces aquí, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Y vamos a poner cómo están en el, vamos a ver, hola, ¿cómo les fue con la canción? Ahí está esa frase. Vamos a ver. Norma, ¿me escucha? Sí, licenciado, dígame. Vale, dígame, ¿qué ve de extraño en este editor de texto usted? Tal vez la letra. La letra, ajá. ¿Qué más? Oh, pues permítame, que sí puedo darles un. Tal vez que no tiene nombre. ¿Que no tiene? Nombre. Nombre. Muy bien, no le hemos puesto nombre, ¿cierto? Todavía. ¿Pero qué más ve de extraño? Critíquela, no hay problema. No, licenciado, no sé, las letras de abajo me parecen raras, no sé. No, siento yo que no son de acorde a lo que aparentemente se usaría para una nota. A lo mejor eso. Muy bien, gracias. Don Luis. Pues ingeniero, yo veo que el formato de la página El formato de la no tiene, página, como por ejemplo, no tiene márgenes, no tiene márgenes. Muy bien. correcto. El título tendría que tener su parte para el título. Vamos a pasar el título. Ajá, ¿qué más? Eh, no sabría más que decirle, ingeniero. Muy bien, gracias. Elizabeth. Elizabeth. Sí, como decía ahí el compañero que acaba de expresar, los márgenes es como algo, como el texto, bueno, lo asocio a eso de WhatsApp, solo escribe. Ajá, lo lleva a las otras barras de herramientas. Las otras barras de herramientas. Muy bien. La barra de tareas, no sé, sí, donde está todo para. Muy bien, perfecto. Pero fíjense que se les ha ido algo, pero bien importante, y por eso tienen que ser un poco más curiosos en ese sentido. Una de las cosas que, por ejemplo, no aparece, ok, ok. Una de las cosas que estamos aquí revisando es que no hay un corrector de ortografía. Y aquí por eso yo les dije, aquí es donde se ve si pueden. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Word, ya sea que vayan ustedes al famoso copiado y pegado y todo, les aparece en otro color o les corrige las palabras. Entonces ustedes por eso es que han acostumbrado a no hacer uso, bueno, de la ortografía, porque prácticamente el editor de texto les va corrigiendo. Pero por ejemplo en el blog de notas, como el blog de notas nació hace un montón, y no había todas esas herramientas que ahora tenemos en los editores de texto. Entonces aquí, si ustedes se fijan, hay errores de ortografía, pero no me muestran los errores. ¿O no hay errores de ortografía acá? Sí, le falta el acento a canción. A canción, aquí va. Y a cómo también. Correcto. Pues, Ajá. y el signo de ¿Cuál otro? interrogación le falta. ¿Cuál? Signo de interrogación y tilde. Aquí, un signo de interrogación. Muy bien. Entonces no me corrige nada. Entonces, ¿cuál es el problema de esta aplicación? Que anteriormente, por eso la gente era un poquito como más hábil con estas, o más diestra con estas cosas. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hacían era que tenían que saber cómo se escribían las cosas. Entonces venían y empezaban a elaborar los documentos y les tenía que salir tal cual ellos consideraban, porque tenían que conocer
el tema de la ortografía, que el tema de la sangría, porque todo lo que ustedes mencionaron es cierto. A este programa le hacía falta un montón de cosas. Por ejemplo, imagínense que vamos a escribir la fecha. Sábado 27 de agosto de 2022. Lo voy a poner así amplio y vean. Voy a empezar a hacer, por ejemplo, un documento. Norma, ¿a dónde va la fecha en una carta? Según mi experiencia, va en la esquina superior derecha de la página. Perfecto, perfecto, ahí vamos. Vaya, pero entonces, ¿cómo hacía aquí para hacer eso? Venía con la barra espaciadora y movía a más o menos ahí. Y venía, me colocaba aquí al final, daba enter, bajaba y aquí escribía, por ejemplo, el saludo, perdón, a quién iba dirigido, por ejemplo, doctor Carlos Marroquín, por ejemplo. Entonces todo era complicado, porque si yo, por ejemplo, quería dejar más sangría en este lado, ¿cómo tenía que ser? Con una barra espaciadora. Bien, dejaba 3, por ejemplo, 3 espacios. Y así iba formando el texto. No nos vamos a concentrar en esto porque obviamente ya es bastante, digamos, difícil que lo puedan utilizar, porque para eso están nosotros. Pero el punto aquí, o la reflexión de este programa es que este fue el primer editor de texto y se llamaba Bloc de Notas. Y es un programa que trae preinstalado Windows, todos los Windows. Entonces, si yo les dejara, por ejemplo, un documento, una carta, por decirles algo, y ustedes no tienen instalado Word, aquí me lo pueden hacer sin ningún problema. Y ustedes me van a poner excusas. No, pero mire, ingeniero, yo no tengo instalado el Office, fíjense que no lo he instalado. Ahí está, Bloc de Notas, ya. Ya sabe que, por ejemplo, tiene que dejar 2.5, 3 de margen aquí en la sangría. Como bien lo mencionó Norma, tiene que ir la fecha al lado derecho. Y ahí lo van estructurando. Y así lo pueden ir haciendo. ¿Y cómo hago después para podérsela llevar a la persona y que me la firme? Aquí, miren, tienen archivo. Y aquí dice imprimir. Y aquí voy a elegir una impresora. Aquí, por ejemplo, está instalado una. Si no estuviera instalada ninguna impresora, en el caso de ustedes, pues no les va a aparecer ninguna, no que les va a aparecer otras opciones. Pero en mi caso, como está instalada una, me aparece esa. Aquí le doy el número de copias que voy a imprimir, porque de repente quiero sacar la que me van a firmar y también quiero que me dejen una copia a mí. Entonces, le voy a sacar 2 copias, le doy a imprimir y ya está. Listo. Ya tienen el documento. Entonces no hay excusa para no poder hacer un documento en una versión de Windows y si no tiene Word. Se acabaron las excusas. Luego vienen aquí, si lo quieren guardar, en archivo, le vamos a dar guardar y lo voy a dejar en el escritorio para que ustedes lo puedan visualizar después. Y le vamos a escribir, por ejemplo, en carta 1 le vamos a nombrar así, y lo vamos a dar guardar. Ojo, ustedes tienen que dejarlo donde corresponde. Yo lo voy a dejar en el escritorio para que ustedes vean cómo se va a guardar. Le voy a dar aquí guardar, cierro el programa y miren, aquí tengo la carta 1. Ya vieron que sí se puede hacer, ya vieron que se puede imprimir. Si la quiero mandar por correo electrónico, ahora ya saben mandar correo electrónico. Ahora van entendiendo cuál es la importancia de que todo se vuelve acumulativo. O sea, si yo les pido, mándenme una carta por correo electrónico, no sé cuál sería el problema ahorita porque ya saben mandar un correo electrónico, ya saben adjuntar un archivo y ya pueden hacer un documento en bloc de notas. No les estoy pidiendo que quede bonito, con colores, imágenes, porque ya sabemos que bloc de notas no trae para eso. Solo trae para poder escribir texto plano. Entonces, Bloc de Notas es un editor de texto plano. Anoten eso, de texto plano. ¿Qué quiere decir plano?
que solo pueden hacer esto, escribir texto sin más. Que yo lo quiero poner en forma de arco, que le quiero poner estos colores. No. Aquí solo puede escribir texto plano. Si quiere texto enriquecido, tiene que buscar otro editor de texto, que ahí tenemos a los que ya conocemos, que es Word, por ejemplo. Pero en este solo se puede texto plano. Muy bien, vamos a dejar este por acá. Y nos vamos a venir de nuevo a nuestro inicio. Y vamos a explorar otros accesorios. Y vamos a venir y vamos a buscar, por ejemplo, este. Muy bien, me imagino que algunos ya lo han utilizado. ¿Norma ya ha utilizado este programa? Creo que no, licenciado, la verdad. Elisa. Elizabeth. Don Luis. Sí, ingeniero. No, ingeniero, no. ¿Nunca lo han utilizado? Usted sí, Elizabeth. Sí, es el reproductor de media. Eso, muy bien. Para ¿Para qué sirve entonces? Para videos, música. Eso, muy bien. Entonces, el reproductor que trae por defecto Windows, y no Windows 10, sino todas las versiones de Windows, se llama Windows Media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta clase? Para recordarle, estamos hablando de los programas que vienen preinstalados en las versiones de Windows. Son programas que no instala el usuario, sino que ya es permanente. Entonces, también Windows trae un reproductor de música. Y a ese se llama Windows Media, que es el que estamos viendo. No lo pongo a reproducir porque como después tengo que subir el video a YouTube, entonces YouTube por copyright me va a bloquear el video. Entonces para evitar eso mejor, solo se lo voy a mostrar. Ahí si ustedes quieren travesear el que tienen ahí en su casa, pues ábranlo y pueden explorar las opciones y todo. Pues prácticamente es un reproductor de música. O sea, aquí es para reproducir la canción, aquí avanzan en la siguiente, aquí le bajan o le suben volumen, aquí lo pueden poner para que se repita la canción y aquí pues prácticamente es para ponerlo aleatorio. ¿Aleatorio qué significa? Que si usted tiene 20 canciones, no va a ir la 1, la 2, la 3, sino que puede hacer que va a sonar la 1 y luego va a sonar la 20, luego va a regresar a la 2 y va a ir en ese formato de orden, por decir así. Entonces, es un reproductor de Windows Media. Ese es el que trae todas las versiones de Windows. Obviamente, dependiendo la versión del Windows, pues así va también a cambiar la apariencia de él. Hay algunos que son un poco más llamativos. De hecho, este es un poco más llamativo comparado con los otros que tenemos, que es aún más plano. Pero, ¿por qué no le gusta o por qué no utilizan este? Porque el problema es que Windows Media no alcanza o no tiene la capacidad para reproducir todas las versiones de formato de música. Entonces el usuario por eso que le toca que recurrir a otros programas para poder reproducir, por ejemplo, las notas de audio que ustedes envían en WhatsApp. Puede que este reproductor no se las pueda reproducir, puede que sí, no sé. ¿Por qué? ¿De qué depende eso? Porque hay que instalar algo que se llama codec. Y ese, que es como un software adicional, lo que hace es que decodifica el archivo para que lo pueda reproducir el reproductor que traiga el Windows. Entonces, por eso es que a muchos, pues prácticamente saben que está el reproductor instalado en la computadora, pero casi no lo ocupan. Esto también tiene que ver un poco con la evolución en sí de la tecnología. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, don Luis. Dígame, ingeniero. ¿Usted escucha música? Correcto. ¿Cómo escucha música? O sea, ¿qué utiliza para oír música? Ah, pues fíjese que yo en la casa casi no. Cuando voy en el carro sí, siempre me gusta ir conectado el teléfono a la disquera, ya sea vía Bluetooth o por cable. Con cable. Perfecto, perfecto, ahí está. Bueno, eso es lo que también ha pasado con los reproductores en el caso de Windows.
evolucionó, digamos, la forma en que nosotros escuchamos música, vemos videos, leemos, todo cambió, ¿verdad? Entonces, justamente estos programas funcionaban, que usted metía, por ejemplo, me imagino que todos lo conocen, pero si no, había una bandeja en la computadora, abría una bandeja, metía el disco, o el CD, o el DVD, lo que fuera, para lo que le pudiera leer la disquera que usted tenía. Y entonces este programa automáticamente extraía o iba a traer toda la música que llevaba el disco y se la empezaba a reproducir. Lo mismo pasaba con las memorias, si tenía alguna memoria, y empezaba a reproducirla. Pero como ahora, con todas las versiones ¿cómo se llama? De la forma o los formatos que han salido de música, que todo es en streaming, por ejemplo, ahí tenemos todos esos, Deezer, ahí tenemos el Apple Music, ahí tenemos, por ejemplo, el otro famoso que se me ha ido la idea ahorita, pero todas esas versiones o todas esas aplicaciones en las que nosotros escuchamos música, entonces hasta cierto punto fue sustituyendo estos programas, porque prácticamente ahora la gente que mete un disco y empieza a escuchar desde el disco la música con ellos, se vuelve quizás un poco difícil. Y imagínese, por ejemplo, Don Luis, que digamos que Don Luis ya es una persona adulta, pero a pesar de eso, ¿qué dijo? No va a meter un disco a la disquera del carro, sino que lo conecta por Bluetooth al teléfono y empieza a oír música. Entonces, el formato o la forma en que nosotros hemos empezado también a escuchar música cambió, y justamente es por eso que estos programas están instalados ahí en el sistema operativo, pero ya casualmente se utilizan. Por eso, y eso es lo que yo les digo con respecto a estudiar un poquito. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, por ejemplo, que, no, yo escucho música así, allá y todo lo demás. Lo mismo me pasa a mí a veces, cuando estamos en presencial, cuando vienen los alumnos y los trae el padre o la madre, por ejemplo, y me dicen, no, mire, mi hijo solo viene aquí porque, pues sí, para que reciba el curso, pero él ya es está listo para aprender y ya sabe todo aquí de la informática y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Le han comprado un teléfono o le han comprado una tablet. Y entonces se confunden los padres muchas veces y piensan de que eso es saber del tema de informática o de este tema. Y eso no es así. Que su hijo pueda reproducir videos, música, pueda leer en el teléfono, eso no significa que sea muy diestro para el tema informático. Si quiere que aprenda informática, tiene que mandarlos a cursos. O sea, sí, estamos aprendiendo ahorita a usar Windows, qué sé yo. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros no sabemos, porque muchas veces nosotros sabemos que en la computadora hay un archivo de música, pero quién reproduce la música no sabemos. Entonces ahora ustedes ya saben que hay un programa que se encarga de reproducir ese archivo, y que ese archivo no necesariamente va a poderlo reproducir el reproductor que ustedes tengan en Windows. Si yo tengo, por ejemplo, lo que yo les decía, una nota de voz, la logré sacar de WhatsApp y la traigo para la computadora, pueda que Windows Media no me lo pueda leer. Voy a necesitar otro programa que tenga los códecs para poder decodificar ese archivo y poder reproducirlo. Entonces, ya llevamos dos programas que están ahí en la computadora, pero que raras veces, o algunos quizás, ni sabían que existían. Entonces, uno es el bloc de notas y otro es el reproductor de Windows Media Player. Así que vayan y exploren, pasen un par de canciones ahí a la computadora y empiezan a reproducirlos con ellos. A ver qué errores le encuentran o qué cosas interesantes le encuentran. Hay que explorar. Luego vamos a explorar otro. Vamos a venir siempre acá a la historia de Windows, buscamos otro programa y aquí, por ejemplo, tenemos este. Vamos a dar un clic, lo abrimos y este se llama WordPad. ¿Qué es WordPad? WordPad es un editor de texto, al igual que el bloc de notas. Pero ¿cuál es la diferencia de este con el anterior? Que en este ustedes ya pueden agregar
lo que ustedes mencionaban en el anterior que no tenían. Por ejemplo, ya podemos alinear el texto a la izquierda, podemos dejarlo centrado, podemos dejar esto que se vaya a la derecha, o lo podemos dejar simplemente justificado. Estos temas los vamos a ver más adelante, ahorita solo estamos explorando los programas, porque estos programas no es que los vayamos a estudiar, simplemente es para que ustedes conozcan lo que trae todo ya instalado su sistema operativo. Aquí está para colocar negrita, aquí es para la cursiva, que lo que hace es que el texto lo inclina hacia la derecha, aquí con un subrayado, aquí es el botón de pegar, por si quiere pegar, si ha dejado algo en memoria, pues entonces lo puede venir y pegar acá. Aquí también, esto es la parte ya interesante de esto, que usted puede agregar imágenes. Por ejemplo aquí, le doy archivo, y aquí me pregunta, si quiero cargar una imagen, me va a abrir una pequeña ventana, esa ventana me va a decir de dónde quiero extraer la imagen, y prácticamente pues ya podría agregar, digamos, una imagen. Miren, aquí hay algunas imágenes, por ejemplo esta, la voy a agregar, y ya puedo agregar una imagen, cosa que en blog de notas no podía. Entonces, si nos ponemos en contexto, digamos que blog de notas fue el primer editor de texto, la evolución del blog de notas fue el WordPad, que es lo que tenemos aquí presente ahorita, y es lo que cambió, pues ya todas estas herramientas ya las trae incorporadas, comparado con aquel. Aquí ya podemos poner, por ejemplo, podemos poner colores, digamos, vamos a cambiar el tamaño acá, le vamos a poner el último, podemos cambiar la fuente. En informática a la letra se le conoce como fuente, entonces que quede en contexto ahí. Por ejemplo, vean, ahí cambié la fuente, aquí puedo poner otra. Y también vamos a cambiarle el color. Aquí le cambio el color, le voy a poner, por ejemplo, amarillo. Y aquí en este le puedo cambiar lo que es el fondo, o sea, lo que esté detrás de la letra. ¿Ven? Y ahí ya tengo pues un texto enriquecido. A diferencia del anterior, este es un texto enriquecido, porque ya tiene colores, ya tiene formas, puedo poner otro tipo de fuentes, etc. Puedo agregar imágenes también. Entonces, la evolución sería que nosotros podemos pasar, por ejemplo, de un editor de texto que es de texto plano a un editor de texto que ya tiene texto enriquecido. Entonces, de igual forma. Y ustedes me dicen, mire, fíjese que yo no tengo Office, por ejemplo, instalado, no tengo Word instalado. Para hacer un documento, le podría funcionar este, perfecto, no habría ningún problema. Ahora, para efectos de la clase o lo del curso, sí tienen que tener instalado el Word, obviamente, porque las tareas que les queden van a ser sobre Word y otros programas que vayamos viendo. Entonces sí necesitan que instalar el Office. Y de preferencia instalen la versión 2016 en adelante, porque esos son los que utilizamos. Pero de igual forma, si ustedes quieren guardar esto, vienen acá, archivo, le dan guardar, y lo vamos a dejar siempre acá en el escritorio, y le voy a escribir, bueno, aquí ya tiene un nombre preestablecido, le voy a dejar ese y le voy a poner un 2 al final, que es un documento. O le podría poner carta 2, digamos, si fuese un documento como el anterior que hice. Le voy a dar guardar, le voy a dar cerrar, y aquí tengo, miren, el primero que es de blog de notas y el segundo que es de Word. Entonces, estos dos iconos representan un archivo de un programa en específico. El primero representa el blog de notas y el segundo al Word. Luego tenemos acá, en accesorios, tenemos, quiero ver si tenemos otro por acá. Tenemos este. Este es el que vamos a estar estudiando. Y ahí les voy a dejar un material extra también para que ustedes lo revisen. Porque fíjense lo que estamos haciendo. El primero que vimos es un editor de texto. Sirve para elaborar documentos. El segundo que vimos sirve para reproducir música, videos, como mencionaba Elisa.
El que vamos a ver ahorita, bueno, también el WordPad es un editor de texto, solo que ya sabemos que la única diferencia que tiene con el anterior, que es ya de texto enriquecido. Pero el que vamos a ver ahorita es un visualizador y editor de imágenes. Y eso que les quiero que les quede claro. Cada programa desarrolla una actividad en específico. O sea, usted no quiere, por ejemplo, o no vaya a querer andar, abrir un archivo de Word, abrirlo con Paint. O al revés. ¿De acuerdo? Entonces, cada programa tiene su funcionalidad y está ya categorizado de esa forma. O sea, los programas visualizadores o editores de fotografía, digamos, está Paint, que es lo más básico. De ahí tenemos otros, que está el Photoshop, que es lo último, digamos. Pero en ese orden son programas que sirven para editar, visualizar, modificar fotografías. Entonces, si nosotros hacemos una reflexión de cómo viene la evolución de los sistemas operativos, o sea, se percataron que son cosas que habitualmente desarrolla el usuario común. ¿Qué hace un usuario en una computadora? Bueno, tiene que crear documentos. Entonces le vamos a poner WordPad, por ejemplo. Y mientras está escribiendo el documento, me imagino que va a querer oír música. Le ponemos un reproductor de música y se va a llamar Windows Media. Y después dijo, bueno, pero ¿y qué pasa si necesita arreglar una fotografía o necesita hacer un dibujo? Entonces agreguémosle un programa para eso y agregaron Paint. Y así con cada una de las herramientas se fueron pensando en las cosas que habitualmente hacemos. Agregaron, por ejemplo, una calculadora, agregaron un calendario, agregaron una cámara, porque hoy en la actualidad todo el mundo se quiere o nos queremos tomar una fotografía, entonces necesitamos tener esta herramienta. Y todas estas herramientas fueron pensadas en los usuarios, pero pensadas para que el usuario, digamos, tuviera una, por decir así, una experiencia minimalista. ¿A qué se refiere eso? Que no necesitara ir, instalar o descargar o buscar otra aplicación, sino que simplemente con el hecho de tener Windows instalado, pudiera hacer todas esas actividades. Entonces, vamos a ver esta. Voy a dejar de último esta, porque esta le va a quedar, de hecho, hasta otra materia. Por ejemplo, todo el mundo llega a la computadora y de alguna manera, de repente sale alguna situación y tenemos que hacer algún cálculo. Entonces necesitamos una calculadora, le voy a dar un clic para abrirla y ahí tenemos la calculadora. Y fíjense cómo es la cosa. Muchos de ustedes, de seguro, tienen instalado en su computadora una versión como esta de Windows o otra, qué sé yo. Pero nunca se han percatado que estas, digamos, aplicaciones que trae el sistema operativo no solo sirven para sumar, restar, multiplicar, dividir, sino que traen otras funcionalidades. Pero es lo que yo les digo, muchas veces nosotros hacemos solo lo que hace todo el mundo y no nos damos un poquito de tiempo para poder explorarlas. Por ejemplo, si ustedes han sido curiosos y ya se percataron, si ustedes se fijan acá, hay una infinidad de cosas, por ejemplo, que podemos hacer. Miren, todo esto es para el tema de conversión. Esta parte de acá nosotros podemos cambiar. Yo la tengo ahorita, digamos, en conversión, pero si yo cambio y le doy en estándar, que es como la tienen ustedes, de hecho, ahorita, pues prácticamente esta es la calculadora normal, la básica. Pero si de repente alguien está estudiando, está trabajando con el tema de cálculo, etcétera, podría cambiarse a esta versión que se llama científica. Y miren, aquí ya aparecen, digamos, otros iconos o otras funciones que le pueden de alguna manera ayudar a elaborar el cálculo. Ya aparecen logaritmos, logaritmos naturales, exponenciales, de todo eso. Aquí aparece el tema de la trigonometría también, el seno, el coseno y todas las, digamos, funciones trigonométricas. Si nos venimos para esta y cambiamos y le damos aquí en gráfica, ¿cuántos a veces no se han pasado buscando, por ejemplo, cómo graficar la tarea que les han dejado?
y quizás no habían percatado que podían hacerlo acá. Entonces, miren, ahí está graficada, por ejemplo, el coseno de 2x. Si lo quieren modificar, o no quieren, no sé, variar aquí el valor, pueden cambiar, cambian a 1 y ahí va subiendo. ¿Ven? Aquí pueden graficar también, ese es el coseno, pueden graficar el seno. Y ahí tienen, miren, le va cambiando el color. Uno está de color verde, el otro está de azul. Entonces, de repente todas estas herramientas están instaladas ahí. Y yo sé que más de alguno que estudia se ha pasado o le ha tocado ir a buscar y que no sabe cómo hacer las cosas. Y aquí tienen una graficadora. ¿Que hay mejores? No dudo que hay mejores. Pero para salir a veces del impasse, ahí tenemos una herramienta preinstalada en Windows que nos puede facilitar eso. Entonces, la calculadora trae varias funciones y ahí lo pueden ir ustedes eligiendo y van explorando. Por ejemplo, aquí podemos convertir, en el caso, por ejemplo, podemos convertir las unidades de volumen. ¿Ven? Por ejemplo, Norma. Diga, licenciado. Dígame una unidad de peso y masa. O sea, pero estoy confundida. Una unidad. 50. ¿Hola? 50. Ese sería un valor. No, una unidad. Don Luis, ayúdale. Libras, kilogramos, arrobas. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, si vamos aquí, donde dice peso y masa, ¿ven? Le damos un clic. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a dejarle acá libras. Don Luis, ¿cuánto pesa usted? En libras. Por hacerme el favor, no. Piense Ah, quizás. ponga un valor, no se preocupe. No, quizás ando empezando como, pongámosle 190 190. libras, correcto. Pero aquí le vamos a decir cuánto pesa en kilogramos también, porque es necesario que lo conozca. Entonces, mire, aquí podemos elegir todas estas. Pero como es kilogramos, mire, Don Luis, 190 libras, pero en kilogramos son 86.18 kilogramos. ¿Ya? Y ahí podemos ir jugando con todas estas operaciones, todas estas unidades. Por ejemplo, ¿cuánto es un gramo? Aquí le cambiamos. Vamos a poner un gramo. Miren cuánto equivale en kilogramos. A 0.001 kilogramos. Y aquí pueden ir ustedes, por ejemplo, la temperatura. Vaya, por ejemplo, en temperatura, Luis, una unidad. 36. No, una unidad en temperatura. Correcto. Correcto. Fahrenheit o grado centígrados. Muy bien. Una jugada, Luis. Aquí, por ejemplo, Fahrenheit. Vamos a ver cuánto es un Fahrenheit en Celsius. Miren. Ahora lo vamos a cambiar. Le vamos a poner Celsius acá. Y vamos a... Normalmente, casi siempre damos 36. Miren, en Fahrenheit son 96.8. En Kelvin, que es la otra unidad, son 309. Y ahí pueden ir jugando ustedes con esto. ¿Ven? Hay de potencia, de datos, presión, de área, energía. Hay una infinidad de opciones. Entonces ahí está otra herramienta instalada en Windows que nadie mira, que nadie pregunta, pero que nadie explora también. Entonces cerramos. Luego tenemos la última. Y es, por ejemplo, una bien interesante, que de hecho a los otros no se la mostré, pero a ustedes se la voy a mostrar porque vamos a hacer una reflexión sobre esto. Fíjense que muchas veces nosotros queremos ir a un lugar y andamos perdidos y ay, yo no sé cómo llegar a ese lugar. Y con el teléfono en la mano, con internet en la mano, con un paquete de 10 gigas ahí cargados, pero no sabe cómo llegar al lugar. Y nunca se le ha ocurrido, por ejemplo, usar los mapas de Google o alguna aplicación para poder llegar. Pues fíjense que también Windows tiene eso. Entonces, por ejemplo, aquí, imagínense que quisieran ir
Sí, este está instalado también en Windows. Este se llama Mapas. Vamos a ver. Miren, imagínense que queremos ir a la Catedral de Notre Dame, en París. La buscamos, le damos un clic y ven, ahí los va llevando. Y ahí los llevo. Y ahí les muestra el gráfico, las calles, cómo está el tema del tráfico, información. Miren, ahí está. Así pueden hacer también con cualquier ciudad de aquí de El Salvador. Miren, ahí va cargando todo. Y ahí pueden ir ustedes visualizando. Por ejemplo, el mapa lo pueden ir moviendo. Miren. Ahí lo pueden ver. Le pueden hacer zoom. Miren. Aquí, por ejemplo, es para acercarlo. Aquí es para acercarlo, perdón, y aquí es para dejarlo. ¿Bien? Ahí pueden hacerlo. Entonces, son herramientas que traen instaladas estos sistemas operativos, pero que nadie utiliza. ¿Por qué será que no los utilizan? Porque a veces solo vamos y hacemos lo que todo el mundo quiere hacer, pero no nos damos a la tarea de explorar un poquito más. Pero como ustedes para eso están estudiando, para que se vuelvan un poquito más curiosos y aprendan un poquito mejor. Entonces, vean, aquí podemos ir buscando. Ahí les va apareciendo. Vean. Por ejemplo, aquí está la Catedral de Santa Ana. Tienen que ir buscando exactamente la dirección, porque eso sí, tienen que jugar con las direcciones, porque obviamente puede que haya otras Santanas en el mundo. Aquí estamos hablando de que podemos viajar en el mundo, como ustedes quieran. Miren, cerca de Santa Ana. Ojo, si lo hacen desde el teléfono también, obviamente van a tener una mejor recepción de la información, porque su teléfono tiene un GPS, entonces se conecta pues prácticamente en vivo a los mapas y hace una mejor ubicación. Entonces, ahí les dejo también para que exploren esta aplicación que está muy interesante y hagan sus pruebas, y entonces ya no andan perdidos. Cuando necesiten ir a un lugar, váyanse a este programa, primero exploren, y ya cuando van a ir, por lo menos una idea van a tener, pero no se pongan a buscar ya en el camino porque es más difícil. Entonces, tal vez exacto no les puede dar, pero un par de cuadras puede ser la falla que tenga. Entonces, ese es otro. Ahora Waze usa la gente Correcto. Waze es el bueno. Por ejemplo, todos los que tienen el servicio de Uber, o sea, los que manejan, ellos tienen conectado el Waze a la aplicación, y él prácticamente le va calculando el tiempo, la distancia, y ya asociado con la aplicación de ellos también les calcula cuánto le va a cobrar por la distancia que va a recorrer. Así está el mundo ya cambiado. Entonces, es pecado que ustedes están diciendo, es que no sé cómo llegar, y ahí con las aplicaciones instaladas en su teléfono. Hablando de Uber, el problema de Uber, tal vez nos salgamos algo de la tangente, es como usted dice, que no es tanto la distancia que va a recorrer, sino que el tiempo. O sea, si alguien con dificultades para caminar se monta, ese le sale más caro que el que normalmente llega y se sienta en el vehículo y ahí va. Es cierto, es cierto. No, y hay que también tomar en cuenta, recuérdense con ese tema del Uber, que también pues ellos hacen cálculo tomando en cuenta muchas veces en calles despejadas, pero ustedes saben que, por ejemplo, tal vez San Salvador es de lo más complicado, y desplazarse a veces de un lugar, de un punto a otro, no requiere tanto tiempo en sí, o sea, la cantidad de kilometrajes, pero sí requiere tiempo por el tema del tráfico. Entonces ahí se vuelve un poquito más caro a veces. Y por último vamos a ver este solo lo vamos a tocar por ahí porque les va a quedar a ustedes un material extra que les voy a dejar de eso, y de hecho de ahí también les va a quedar una tarea final. Muy bien, vaya, que vamos a ver se llama Paint, y ya dijimos que se utiliza para que nosotros podamos editar, modificar, crear documentos. Esto que ven ustedes en blanco, pues prácticamente es un lienzo, una página donde ustedes pueden dibujar, crear documentos,
de tipo imagen. Y por ejemplo voy a hacer algo rapidito. Estas son herramientas. Insisto, ahí les va a quedar un material extra solo de esto, porque esto requiere un poquito más de tiempo. Pero por ejemplo aquí utilicé una forma, un rectángulo, ya lo dibujé. Para dibujarlo necesito hacer clic sostenido, el izquierdo, y me muevo, vean, hacia la derecha y lo dibujo. Luego elijo acá el bote de pintura. Primero el bote de pintura y luego la pintura. Entonces voy a elegir luego la pintura y lo voy a dar un clic aquí y ya se marcó. Si yo quiero después agregar otra forma aquí adentro, también puedo. Elijo esta, que es otro rectángulo, solo que esté redondeado. Y ahora le voy a poner otro color. Miren, ahí está. Si lo quiero pintar de otro color, miren, ahí está. Y ahí puedo ir jugando con esto. Ya, ahí podrían ir formando ustedes, por ejemplo, un semáforo o cualquier otra cosa. Para guardar eso, archivo, guardar. Lo vamos a dejar en el escritorio para que lo revisen después. Y mi obra de arte. Le doy un clic acá en guardar. Cierro el programa. Y listo. Aquí lo tengo. Si lo quiero abrir, le doy doble clic, lo abro y ahí está abriendo ya el archivo que creé. Es un archivo PNG, aquí está el formato. Es un archivo de imagen. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no puedo agarrar esa imagen que hice y quererla modificar después. Los archivos que se crean ahí son cerrados. No como en otros programas que usted deja a medias el dibujo y después lo continúa. Aquí no se puede. Pero ahí les va a quedar un material que elaboré para ustedes extra y a partir de ese material también les va a quedar la tarea. Consejo, recomendación es, vean primero el video y luego vayan a hacer la tarea. Y sigan las indicaciones que les pido, por favor, para que no tengamos dificultad con el tema de las notas y todo eso. Muy bien, si no hay preguntas. ¿Alguna pregunta, Norma? No, licenciado, creo que hemos tomado más o menos lo que usted ha dicho. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Elizabeth. Luis. Ingeniero, está ahí la clase ya. Voy a estar a la espera de que la suba, porque no he estado del todo ahí al pendiente porque voy en tránsito. Sin embargo, entendible ahí su explicación. Vale, perfecto, no hay problema. Dígame, don Luis. Sí, no, yo lo que dijo la compañera, que yo no voy en tránsito, hay veces que sí, por lo menos el fin de semana pasado me tocó, iba en la carretera, pero yo siempre espero la clase, porque de la clase es donde agarro mis apuntes yo. Entonces, a partir del miércoles ya está la clase, dice, ¿verdad? Yo voy a tratar de ser posible ahora subírselas para que ustedes tengan todo el contenido de primera mano y entre más contenido tengan, pues obviamente más capacidad tengan para poder hacer la tarea y no se les dificulte. Mi recomendación es siempre revisen todos los materiales que les voy dejando. O sea, los materiales que les voy dejando ahí no es solo por dejárselos. De hecho, ahí les subí un PDF un día de, por ejemplo, cómo convertir binarios a decimal, decimal a binario. Deberían de revisar eso porque de repente un día les voy a dejar una tarea sobre ese tema. Ah, ese no lo encontré yo, porque yo siempre verifico. Ahí lo voy a etiquetar de nuevo para que lo vean. Pero la recomendación siempre es la misma. Revisen los materiales antes de ir a hacer la tarea. Y hoy justamente les voy a dejar primero el material, un video que revisen y después a partir de ahí tienen que hacer la tarea. Sí, fíjese que yo siempre me gusta revisar los videos, después que reviso los videos me pongo a copiar la clase. Y quizás ahí es donde fallé la semana pasada con la tarea, porque después me di cuenta que ya era muy tarde. Ya. Pero sí, siempre me gusta revisar los videos que deja usted ahí. Muy bien, gracias, don Luis. Y también lo otro, traten de ir tomando apuntes. Insisto, las clases son acumulativas, entonces de alguna manera más adelante lo vamos a seguir utilizando. Muy bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo sábado, primero Dios. Bueno, feliz día entonces, bendiciones para todos. Gracias, Luis. Buen día, ingeniero y compañeros. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, Fátima.
Gracias, Lee. Nos vemos la otra clase. La otra clase, pues, nos vemos. Adiós, Mario. Un gusto.